Bueno, volvemos con más informaciones. Aún no existe una vacuna para el COVID-19, virus que solo en Chile ha cobrado la vida de más de 11.000 personas. Distintos laboratorios trabajan en crear una dosis que evite los contagios. Según la Organización Mundial de la Salud, recién a mediados del año 2021 habría una vacunación masiva contra el virus. Hablamos de esto junto a Leandro Carreño, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Leandro? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar con nosotros, Leandro. Bueno, preguntarle sobre estos avances que han habido en distintas empresas para, obviamente, fabricar esta vacuna. Si todo avanza bien, todo sigue como se ha estado diciendo, ya el 14 de septiembre podrían comenzar las pruebas en nuestro país con estas 3.000 personas. Bueno, ¿cómo ve usted eso? La verdad es que lo veo súper positivo. Sobre todo porque justo para mi cumpleaños que empieza, así que tiene una doble implicancia, pero sí, fuera de broma, la verdad es que ya era necesario que nos pusiéramos a la carrera de empezar con las pruebas clínicas, porque mientras antes empecemos, digamos, más rápido podemos tener los resultados y una eventual vacunación. Ahora, es importante aclarar, y es súper importante eso, que los estudios de fase 3, que van a ver la efectividad de la vacuna, que ya se están iniciando en otros lugares también, duran por lo menos un año. Por lo tanto, a veces cuando yo escucho de mediados del otro año, quizá no quiero quitar con esto la esperanza, pero hay que ser responsable y lo más probable es que sea más tirado para fines del otro año. Porque estos estudios tienen que analizarse bien, los resultados toman ese tiempo para ver la efectividad, etcétera. Sí, tú dices a fines del próximo año, del año 2021, pero incluso, te quiero poner en contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que él podría tener una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre de este año incluso. ¿Eso es imposible? Es que mira, yo creo que ahí es donde hemos visto varias cosas que son erróneas y irresponsables de muchas figuras públicas, ¿no? Lo vimos también en Rusia, lo que dijo el presidente de Rusia con la vacuna rusa, en la cual es una muy buena vacuna, está avanzando. Lamentablemente no están súper disponibles los datos de esa vacuna, pero cuando dicen tengo una vacuna lista, y eso es lo irresponsable, es lo mismo que ya pasó hace un par de meses, donde muchas compañías, universidades, institutos de investigación, tenían una formulación ya aprobada en fase 1 y fase 2 de seguridad, ¿cierto? Y es como decir, con eso tengo la vacuna lista. Pero la verdad es que por más de que queramos apurar los estudios clínicos, y la OMS ha sido súper clara en eso, no podemos para tener realmente seguridad de la efectividad, tenemos que tenerlos acabados bien. Porque ¿qué ocurriría, por ejemplo, si de todas las vacunas que están probándose hoy en fase 3, nosotros tenemos la esperanza de que muchas de ellas funcionen con una efectividad por lo menos de un 80 o 70, 80, 90% de protección? Eso basado en los datos que tenemos preliminares de la respuesta inmune que inducen. Pero tampoco sabemos realmente si va a ser efectiva, porque hay cosas que todavía desconocemos del virus, hay que probarlo. Si una vacuna demostrara, luego de este año de pruebas de fase 3, que tiene una efectividad, por ejemplo, de solo el 30%, ¿ok? Sería súper irresponsable hacer un plan de vacunación. Las personas van a confiar que no van a contraer la enfermedad y resulta que un 70% sí la va a contraer. Entonces generaría un desastre, ¿te fijas? Por eso hay que ser súper responsable. Yo creo que ya Donald Trump ha demostrado ser muy acelerado y bastante irresponsable en las declaraciones que emite, y yo creo que es mucho más serio hacerle caso a las compañías y a la universidad y a los institutos de investigación que están involucrados en esto, los cuales todos responsablemente han dicho que mediados fines del otro año es donde recién nosotros podríamos hablar de tener una vacuna, o varias, o esperemos, listas para iniciar un programa de vacunación. Sí, Leandro, hay un excesivo optimismo en la población porque son varias las vacunas experimentales que han tenido resultados positivos. ¿Qué hay que analizar qué resultados hay que esperar para ser más optimistas de cara a este año 2020 o a inicio del año 2021 para que esta vacuna ya pueda ser ocupada en nuestro país? Mira, lo que ocurre, y que es bastante, digamos, histórico, lo que ocurre con esta pandemia, con el SARS-CoV-2, es que los distintos tipos de formulaciones para hacer vacunas son cosas que ya la comunidad científica venía trabajando por décadas. Lo que es muy único es que se han utilizado absolutamente todas las distintas formulaciones
para obtener una eventual vacuna. Y ha habido tanto, digamos, inversión, tanto de capital humano como también económica para avanzar en esta investigación, que hoy tenemos disponibles ya con fase 1 y 2, que son las de seguridad, ¿cierto? Y la respuesta inmune que generan, ¿cierto? Muchos tipos de vacunas. Y generan una buena respuesta inmune, ¿en qué consiste? En que tienen los mediadores inmunológicos que nosotros esperamos y medimos que combaten al virus. Quiere decir que medimos los anticuerpos, que son estas moléculas que neutralizan al virus, y también lo que se llama la inmunidad celular, que son células T, que activan, también reconocen el virus, pero activan otros procesos más complejos de la respuesta inmune para que sea efectiva. Eso es la base que nosotros tenemos para pensar las vacunas van a ser efectivas. Y por supuesto que estamos optimistas, pero tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la infección natural también genera anticuerpos, también genera células T, pero no son protectores. Y de hecho lo hemos visto en lo que ocurre con el coronavirus. Hay personas que desarrollan anticuerpos que no son efectivas. Y es por eso que, a pesar de que tiene respuesta inmune, y disculpa que me pase acá, ¿sí?, tenemos que probar que sea efectiva. Y por eso las pruebas clínicas fase 3 son fundamentales. Sí, Leandro, ¿y qué efectos secundarios podrían tener estas pruebas de vacuna en la fase 3? Esa es una súper buena pregunta. La verdad es que es difícil, digamos, preverlo con una bola de cristal de que no puede tener un efecto secundario muy a largo plazo, etcétera. Pero yo creo que la tranquilidad que uno debería transmitir es la siguiente. Los efectos secundarios mostrados en la fase 1 y la fase 2 de seguridad no son nada distintos a los que produce una vacuna normalmente. ¿A qué me refiero? Malestar general, dolor de cabeza, etcétera. Y eso es porque se activa el sistema inmune. Esas son cosas naturales del sistema inmune. Sin embargo, hay ciertas vacunas que, por supuesto, no podemos saber a largo plazo qué es lo que puede ocurrir. Me refiero a largo plazo, 5, 10, 20 años. Pero no son formulaciones en las cuales no habíamos probado antes, muchas de ellas. Son formulaciones en las cuales hay vacunas que están probadas, que nosotros nos ponemos todo el tiempo. Con excepción quizás de algunos, ¿sí? Que algunas son bastante nuevas y quizás la comunidad científica la estamos viendo con un poco más digamos, de cautela, ¿cierto? Porque son muy prometedoras, son muy fáciles de hacer, y me refiero a las vacunas de RNA, por ejemplo. Pero no hay una vacuna circulante, digamos, aprobada para otra enfermedad en la cual ocupa ese tipo de formulación. Y en esas quizás estamos un poco más escépticos, pero tanto las pruebas en el laboratorio como las pruebas clínicas de fase 1 y fase 2 nos han demostrado efectos secundarios importantes, no esperables para cualquier vacuna. Y cuando digo esto, y quiero ser súper responsable en esto, cuando yo digo que las vacunas tienen efectos secundarios es porque cualquier droga, cualquier intervención tiene algún efecto secundario por acción de esta, ¿no? Pero no un efecto secundario no deseado. Es porque cuando uno activa la respuesta inmune, se genera cierto malestar. Eso es normal, que puede tener, pero no es que va a llegar a un efecto secundario que puede causar alguna enfermedad o algo así. Eso no ocurre. Leandro, recién el ministro en el balance COVID se refirió a una pregunta que le hicieron respecto a que el 30% de la población chilena, según encuesta Ipsos, no estaría dispuesta a vacunarse contra una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, no, estaba justo en clase, así que no vi el reporte. La verdad es que me preocupa, pero yo creo que es importante tener una campaña de educación a las personas. Las personas tienen que no podemos cometer el mismo error que hemos cometido cuando tratamos de convencer a las personas que es importante la vacunación. Resulta que salen movimientos antivacunas, los cuales pueden tener argumentos que no son de todo correctos para nada, pero son amenos y educan a la población. Y a veces nosotros decimos, no, mira, usted tiene que hacernos caso porque nosotros sabemos y usted no sabe nada. Yo creo que eso es un error y debemos cambiar eso para que no ocurra esta desgracia que sería que las personas no se vacunaran. Yo creo que tiene que haber una campaña de enseñanza real, y esto a nivel todo el país, todos tenemos que ponernos en esto, de explicarle a las personas que las vacunas han sido extremadamente efectivas, han erradicado enfermedades que son mortales, como la viruela, como la polio, que está a punto de erradicarse. El programa de vacunación nacional que tiene este país evita que haya muchas enfermedades e infecciones que maten niños, ¿cierto? Que maten personas jóvenes, adultos mayores, adultos jóvenes, etcétera. Y eso ha sido gracias a las vacunas. Y hay datos, pero súper certeros, que demuestran eso. Y yo creo que debemos ser capaces de tener una campaña explicativa para que las personas entiendan qué es una vacuna en general, que sepan que todos vivimos largos años gracias a que controlamos la enfermedad infecciosa hace 100 años atrás.
gracias a las vacunas. Yo creo que esa debería ser la solución, una gran campaña de educación en este país que es muy necesario. Sí, en las últimas semanas también conocimos de casos de reinfección de un ciudadano de Hong Kong, también de los Países Bajos y también de Bélgica. ¿Cómo esto podría complicar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus? Súper buena pregunta, y yo creo que ahí hay dos mensajes importantes. Uno, el de no rebajar las medidas, y el otro de no perder la esperanza. ¿Por qué? La persona que se contagió con una segunda cepa, ¿ok?, es porque se pudo seguir. Nosotros no hacemos esto porque es imposible hacerlo. Es imposible una persona que se contagió después ir. Uno hace un examen de PCR, pero uno no secuencia el virus. Uno no sabe si es una cepa distinta realmente. ¿Ok? Eso es una cosa. Lo otro es que esa persona tuvo una enfermedad bastante leve, si uno la ve. Pero sin embargo, su respuesta inmune fue bien mala. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que si una persona contrae el coronavirus, genera una respuesta inmune mala, que sabemos que no es duradera, que sabemos que a los 3, 4 meses ya casi no existe, pero se infecta en ese periodo, a los 2 meses más o menos, 3 meses, que es lo que ocurrió en este caso, los pocos anticuerpos, la poca respuesta inmune, va a ayudarlo, pero no lo va a eliminar eficientemente. Si no lo elimina eficientemente, esa persona transmite mucho el virus. No se enferma, pero transmite otro. Por eso las personas deben comportarse como que nunca se han infectado y deben ser responsables en eso. La infección no te salva, aunque por mucho que uno genera algo de respuesta inmune. ¿En qué debemos tener esperanza? Si el virus muta, ¿ok?, el virus usa una proteína, lo que está acá en rojo, para entrar a un receptor, ¿ok? Las vacunas están diseñadas para atacar justamente ese sitio de la proteína, ¿ok? Por lo tanto, es de esperar que, por una cosa evolutiva, el virus no mute o las cepas que vemos no tengan esta mutación que afecta esta entrada, porque también se afecta, como vemos el sistema, como lo ve el sistema inmune, también afectaría la entrada al receptor, ¿ok? Pero puede pasar, porque eso es lo que no sabemos, que hay una mutación media intermedia que no lo ve el sistema inmune, no lo ve la vacuna, por ejemplo, pero puede entrar y en el fondo nos vacunemos con algo y después lo que ande circulando es otra cepa, que es lo que ocurre con la influenza todos los años, ¿verdad? No hay que perder la esperanza, ¿por qué? Porque lo que se va a probar ahora es la efectividad de esta vacuna, ¿verdad? Con las cepas que están circulando ahora, quiere decir que las vacunas están siendo utilizan las cepas que están circulando ahora. Si esto llega a cambiar el otro año, por ejemplo, pero las pruebas clínicas ya están aprobadas, ya demostró efectividad, va a ser muy similar a lo que ocurre con la influenza, que la vacuna ya aprobada, se le cambian esos, lo que se llama antígenos, que es la ropa del virus. Perfecto. La vacuna fue diseñada con una polera gris, ¿cierto? Pero resulta que el virus que está circulando el otro año es una polera roja. Simplemente esa misma vacuna ya aprobada, en la formulación, lo que tiene, no va con la polera gris, va con la polera roja. Y eso nos va a proteger. En palabras simples, se le cambia la capa para combatir esto. Exacto. Se le cambian los antígenos. Ahora, es importante que tener en claro que no sabemos todavía si esto va a ser una campaña de vacunación anual, o va a ser una sola vacuna, o van a ser alguna y después todo va a bajar. El virus está circulando de una magnitud tan enorme en la población mundial, o sea, tenemos es imposible, millones, centillones, tricentillones, no sé ni cómo decir, cantidad de partículas virales, y los virus mutan cuando replican. Por lo tanto, si están replicando mucho, van a tener más mutación. Si en un plan de vacunación con los años venideros nosotros empezamos a bajar el virus circulante, ¿cierto?, la posibilidad de mutación va a ser menor. Y por lo tanto, es esperable que, si es que llegara a haber el caso de que la vacuna no proteja para todas las variantes, ¿cierto?, y tengamos que tener una vacuna cada año, es bastante probable que no va a ser todos los años como la influenza, sino que va a ser un par de años hasta que lo controlemos. Leandro, te quería preguntar respecto de que si estas pruebas en fase 3 que se van a iniciar el 14 de septiembre son positivas, ¿a quiénes se debiera vacunar primero? El ministro de Salud ya se refirió que los grupos de riesgo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Son los grupos de riesgo los adultos mayores, primero los niños, la gente que trabaja en áreas relacionadas a la salud? ¿Quiénes debieran ser los primeros para poder comenzar este proceso de vacunación? Mira, como inmunólogo, yo te diría que todo el mundo tiene que vacunarse. Pero por supuesto entiendo que yo no soy salubrista público, no es mi especialidad para nada. Por supuesto sé que hay decisiones que tienen que tomarse porque es imposible que se pueda, digamos, cubrir a todas las personas en un momento indicado. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo que son las personas que tienen más riesgo de enfermar gravemente las que deben vacunarse. Y por supuesto el personal de salud
que son nuestros verdaderos héroes, ¿verdad?, que están expuestos todo el tiempo, van a seguir estando expuestos, sabemos que se pueden reinfectar, por lo tanto, deberíamos vacunarlo a todos ellos, además que presentan una fuente de contagio importante también, de esparcimiento del virus. Yo creo que por supuesto tiene que centrarse quizás primero en eso, pero la verdad es que esto tiene que ser de alguna forma tanto como lo que ocurrió históricamente hace varias décadas, ¿no?, con la viruela, y que toda la población mundial tiene que vacunarse. Leandro Carreño, te quiero agradecer, es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar acompañándonos y conversando acá en la mañana informativa. Que esté muy bien. De nada, muchas gracias, que esté bien. Chao, chao. Chao.